Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, CENPLADES. Ecuador opina. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Ecuador opina. Uno de los temas más importantes que copan la actualidad noticiosa del país desde hace varias semanas es el diálogo nacional. El actual presidente, Lenín Moreno, ya prometió durante la campaña que el diálogo sería uno de los ejes alrededor del cual iba a articular su programa de gobierno. Pero ¿cuál será el alcance de este diálogo? Dialogar con el otro significa escucharle, pero también tomar en cuenta sus posiciones a la hora de tomar decisiones. Es decir, llegar a compromisos que satisfagan a todas las partes. ¿Es posible reconciliar posiciones que en ocasiones son diametralmente opuestas? ¿O posturas que han estado confrontadas en los últimos años? Otras preguntas que cabe hacerse es ¿con quiénes piensa reunirse el presidente? ¿Hasta cuándo durará el diálogo y cuáles van a ser los acuerdos concretos? No obstante, Lenín Moreno ya ha señalado algunas líneas rojas y ha advertido que no abandonará sus principios progresistas y revolucionarios. Importantes actores de la política ecuatoriana han dicho sí al diálogo y el primer mandatario ecuatoriano ya se ha reunido con organizaciones como la CONAIE o los alcaldes de Quito y Guayaquil. También han aceptado reunirse con Lenin los candidatos que se quedaron en la primera vuelta de las elecciones, como Cynthia Viteri, Paco Moncayo y Dalo Bucaram. Solo queda porque acepte Guillermo Lasso, a quien el presidente también ha ofrecido su mano. Solo el tiempo nos irá develando cómo se materializa el diálogo y qué grupos responden de manera honesta al llamado de Lenín Moreno. Y por el contrario, quienes tratarán de aprovechar la oportunidad en beneficio propio y para debilitar al gobierno. Para hablar sobre estos temas nos acompañan dos importantes actores que han participado en el proceso de diálogo que encabeza Lenín Moreno. Pero antes vamos a ver un reportaje elaborado por nuestro compañero Carlos Núñez. Dando cumplimiento a lo ofrecido en campaña, el presidente Lenín Moreno puso en marcha el diálogo nacional. Vamos a conformar mesas de diálogo para llegar a acuerdos en los temas que más preocupan a todos. Así vamos a resolver controversias, construir acuerdos, corregir políticas públicas, reducir los conflictos. Es así que durante las primeras semanas de su gestión, Moreno ha mantenido encuentros con diferentes sectores. Lo ha hecho con representantes del sector productivo como las cámaras de industriales, medianas y pequeñas, así como con exportadores y actores de la economía popular y solidaria. Una oportunidad histórica para lograr que las expectativas de desarrollo, crecimiento y sostenibilidad del sector productivo de las pymes del país se cristalicen. También ha conversado con actores políticos como alcaldes, prefectos e incluso con los ex candidatos a la presidencia. Las cúpulas militares y policiales tampoco han sido dejadas de lado, al igual que los indígenas, como es el caso de la CONAIE. El diálogo también ha sido con la Iglesia Católica, mientras que la esposa del mandatario, Rocío González, impulsa encuentros con esposas de alcaldes y prefectos, así como con otras mujeres, a quienes presenta el plan Casa para Todos. El presidente Moreno señaló además que estos diálogos se los lleva a cabo sin abandonar los principios de la Revolución Ciudadana. Y durante un encuentro con el bloque de Alianza País, señaló: este presidente es de la Revolución Ciudadana, que quede bien claro. Esto por algunos cuestionamientos que recibiera de parte de miembros de Alianza País. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato. Mientras tanto, en su cuenta de Twitter, el presidente Lenín Moreno publicó: el diálogo continúa. Seguimos empeñados en reconciliar al país. Para el odio, no cuenten conmigo. Carlos Andrés Núñez, Ecuador opina. Veamos ahora el perfil de los invitados que tenemos hoy en nuestro plató. Andrés Mideros, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, estuvo al frente de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la Erradicación de la Pobreza hasta 2016. Se ha desempeñado como consultor e investigador en desarrollo socioeconómico, político-social, con énfasis en pobreza y desigualdad. Patricio Zambrano, parlamentario andino. Se ha desempeñado como secretario ejecutivo de la Red de Intelectuales y Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Se ha desempeñado como representante del expresidente Rafael Correa Delgado ante el Cordicom. Quiero dar entonces las gracias tanto a Andrés como a Patricio por estar el día de hoy en el programa de Ecuador Opina. Y empecemos contigo, Andrés. ¿Hasta dónde va a llegar el diálogo? Bueno, Fernando, Patricio, a la ciudadanía. El diálogo es una forma de gobernar. Así lo ha planteado el presidente Lenín Moreno. El diálogo es permanente. El diálogo es una forma de relacionarnos en sociedad. Frente al individualismo planteamos la solidaridad.
Frente a la violencia planteamos el diálogo, el escucharnos, el aprender los unos de los otros. Es una forma con la que queremos construir una nueva sociedad, un mejor país, queremos unir al Ecuador en un mismo proyecto. Los últimos 10 años de Revolución Ciudadana nos han dejado grandes capacidades en lo social, en lo humano, en lo productivo. Ahora queremos que todos aprovechemos de eso. Ahora, gracias a la recuperación del Estado que se hizo, podemos justamente pensar en un Estado que nos represente a todos y que haya un diálogo permanente. El diálogo es permanente para escuchar propuestas, para escuchar puntos de vista distintos, para celebrar nuestra diversidad. Y de ahí habrán acuerdos, acuerdos que decide el presidente de la República. Patricio, ¿saliste contento después de la reunión con el presidente Lenín Moreno? Fernando, Andrés, a los televidentes, por supuesto que salimos contentos por haber estado conversando con el presidente Lenín Moreno, pero también porque creemos que la propuesta que está haciendo Lenín es una propuesta que va más allá de la propuesta exclusivamente de diálogo, sino de esto nos permite ver una unidad al interior del país, pero que esa unidad no es solamente de pensamiento, es una unidad que va desde la concepción propia de la propuesta que está haciendo Lenin, es decir, de su sello personal que quiere imponer a esta gestión de gobierno, hasta ver cuáles son los posicionamientos de los partidos políticos y de los actores políticos. Algo que sí nos ha dicho el presidente de la República es claro, es que no se va a imponer ningún tipo de diálogo que vaya para obtener resultados que cada uno de los partidos políticos o actores políticos quieran proponer a la ciudadanía. Se escucha, se procesa, se trata de ver cuál es lo mejor que puede hacerse al Ecuador y a partir de eso se toman las decisiones oportunas. No es que el diálogo o la reunión que se tenga con el presidente va a ser la imposición de puntos de vista o de teorías de cada uno de los actores políticos. Muy por el contrario, lo que se cree es que esto lo que nos va a permitir es ver qué es lo que están proponiendo, hacer propuestas. La oposición no ha hecho propuestas desde hace muchos años, ha hecho exclusivamente críticas, Fernando, y eso hay que decirle a la ciudadanía. La crítica, por supuesto, cuando es constructiva es válida, pero cuando viene con una propuesta atrás, y lo que se está buscando es hasta qué punto la oposición lleva una propuesta y que esa propuesta sea válida y que se complemente con las propuestas que están haciendo desde el gobierno nacional, desde los ministros, desde el presidente de la República. ¿Cómo vamos a componer esas propuestas que nazcan no solamente desde la parte ideológica, sino también de la parte administrativa? Para nosotros es importante saber que en la administración pública las decisiones que se tomen vayan en beneficio de las grandes mayorías y que no vayan en beneficio de grupos que lo que buscan es o bien presentarse para resaltar su presencia política en el Estado ecuatoriano o bien tratar de imponer ideas en las que muchos de los actores con la oposición nunca vamos a estar de acuerdo. Eso claramente queremos decir. Hay cosas en las que vamos a coincidir, porque queremos un mejor Ecuador, por supuesto, pero hay muchas de las cosas que ideológicamente no nos van a permitir estar de acuerdo con la oposición. Vamos a ver entonces una pregunta de la ciudadanía que nos ayuden a contestar los invitados de hoy. Hola, buenos días. Soy el licenciado Óscar Salcedo. Señores panelistas, muy respetuosamente quiero referirme a ustedes si es posible preguntar que los intereses de la derecha social económica del país, muy criticada por los actores políticos, puedan afectar el trabajo de 10 años de la Revolución Ciudadana en beneficio de los ecuatorianos. A ver, Andrés, ¿qué te parece la primera pregunta? Una pregunta completamente válida, creo que es parte de lo que todos nos preguntamos sobre el mismo diálogo. Ya se ha señalado, el diálogo es para escuchar, para recibir propuestas. Es una alternativa frente a la violencia, frente a la crítica sin fundamento. Pongamos los argumentos sobre la mesa, escuchémonos, conversémonos, pero están claramente definidas algunos elementos de un proyecto político que se mantiene, que continúa, con un nuevo estilo encabezado por Lenín Moreno, pero que se basa en lo logrado en los últimos 10 años. Dentro de eso, ¿sobre qué dialogar? Sobre los grandes objetivos nacionales. Y desde SEMPLADES, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, estamos construyendo la versión del Plan Nacional de Desarrollo que será presentada a la ciudadanía el próximo jueves, el 13 de julio. En este estamos poniendo dos pilares fundamentales: el desarrollo territorial. Queremos garantizar equidad y cohesión en todo el territorio nacional y la sustentabilidad ambiental. Y de ahí los grandes objetivos nacionales los estamos agrupando en 3 ejes. Derechos para todos durante toda una vida.
Y ahí están los derechos a la salud, a la educación, al trabajo y la seguridad social, al hábitat, a la vivienda, que es una de las principales propuestas que hizo el presidente Lenín en campaña. También están la plurinacionalidad, la interculturalidad de los pueblos y nacionalidades, de los indígenas, de los afroecuatorianos, de los montubios, y la celebración de la diversidad en todas sus formas. Pero también están los derechos de la naturaleza. Un tercer eje es la economía al servicio de la sociedad. Que nadie se confunda. Nosotros creemos en que el ser humano está por encima del capital y no daremos vuelta atrás en eso. Con los 21 proyectos nacionales emblemáticos. Sí, justamente voy para allá. ¿Qué se va a hacer con esa patata caliente? Voy para allá, porque el segundo eje del plan es una economía al servicio de la sociedad. Y decía, dentro de eso está justamente lograr una economía que sea sostenible económicamente, sustentable ambientalmente y justa económicamente y socialmente. Ahí está también defender la dolarización, sin duda, fomentar las exportaciones, reducir la salida de divisas. Ahí está una deuda pendiente con el campo, la gran minga agropecuaria también, garantizar la agricultura familiar y campesina, pero también la agroindustria. Y finalmente un eje que tiene un mejor Estado, pero más sociedad. El Estado es garante de derechos como nosotros lo entendemos y no vamos a claudicar en eso. Vamos a garantizar los derechos de los trabajadores, vamos a garantizar el acceso a servicios de salud y de educación de calidad, vamos a garantizar la seguridad integral también desde un enfoque de derechos humanos, pero sobre todo vamos a fomentar la participación ciudadana, un cambio en valores, y lo decía, y esa es una línea roja fundamental. Frente al individualismo, entiéndase el capitalismo, entiéndase poner al capital por encima de todo, planteamos la solidaridad. Entiéndase poner al ser humano por encima del capital y no daremos un paso atrás en eso. También planteamos temas como erradicar a la corrupción de la sociedad en su conjunto, sí, lo público, perteneces lo privado. al Frente Anticorrupción también, exactamente. ¿verdad? Pero bueno, Que contéstame las preguntas, porque está muy bien, porque efectivamente el nuevo plan de desarrollo es fundamental, pero al mismo tiempo sí que hay algunos puntos claves, aunque nos estamos desviando un poco del diálogo, como serían los 21 proyectos emblemáticos y también la situación de la deuda, ¿no? ¿Cómo estamos en esas dos áreas, Andrés? Es que no podemos llegar a eso. Tu presencia acá. Sí, no podemos llegar a hablar de 21 proyectos estratégicos nacional o hablar de la deuda y del presupuesto sin entender qué queremos lograr. Sería un error. Primero hablar de qué proyecto se va a hacer, de dónde van a estar los recursos, de dónde van a estar las inversiones, cuántos son, hablar de números sin entender qué tipo de sociedad queremos construir. Hay un principio fundamental. Primero viene la planificación, los grandes objetivos nacionales. Sobre eso dialogamos. Ahí vendrán los acuerdos que se incorporan a la planificación nacional y de ahí se establece justamente el tema de los grandes proyectos estratégicos nacionales, las mega obras. En el Plan Nacional para el Buen Vivir anterior se tenían 21 proyectos estratégicos nacionales. Esos son temas como las grandes hidroeléctricas, los multipropósitos, la refinería del Pacífico, etcétera. Estos proyectos se están revisando, se están optimizando, buscando que sean eficientes para dar continuidad a algunos y a otros no. Los lineamientos concretos de eso es justamente parte de lo que será en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y qué sale también con el plan? Sale el presupuesto, que el Ministerio de Economía y Finanzas enviará a la Asamblea Nacional hasta el 28 de julio. Vale. Adelantándonos un mes. Creo, Andrés, a los plazos que de vas ley. a tener que venir de aquí a un par de semanas para Encantado. que hablemos largo y tendido del plan de desarrollo. Encantado. Es un tema apasionante y un tema fundamental para la ciudadanía y para lo que va a ser el país de aquí al 2021. Encantado. Y sobre todo porque ahí van a estar esos grandes objetivos para dialogar. Presentaremos un plan este jueves, pero que se alimenta de la participación ciudadana, foros territoriales, foros sectoriales, de estos espacios políticos, estratégicos, de diálogo con el presidente de la República también, que son otros. Y también ya está disponible desde el 26 de junio pasado un portal web en donde toda la ciudadanía puede enviar sus aportes al plan. Lo estamos promocionando sobre todo para nuestros migrantes, para nuestros becarios en el exterior, para nuestros jóvenes. Queremos que todos participen. Perfecto. Además te voy a hacer preguntas en ese momento sobre la deuda, sobre los proyectos emblemáticos y sobre ese montón de cosas que es importantísimo aclarar. Volvamos al diálogo, Patricio. Entonces, ¿crees, como decía la primera pregunta de la ciudadanía, que se podrían poner en tela de juicio, en peligro, los logros que se han acumulado en los últimos 10 años? Bueno, primero que nada, queremos felicitar la propuesta que están haciendo desde el gobierno del presidente Lenín Moreno en lo que corresponde ya a la hoja de ruta que está trazada. Y una hoja de ruta que lo que busca es el beneficio para las grandes mayorías. Eso debe quedar claro para la ciudadanía. Y pensar en las grandes mayorías es pensar en que el capital no será parte de esa toma de decisiones. Entonces el epicentro de la toma de decisiones sigue siendo la gente. Exactamente, será la sociedad. Eso es fundamental decirle a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque eso nos permite saber que la hoja de ruta que ha sido trazada valorará más al ciudadano, al ser humano,
que a los capitales financieros o a los capitales golondrinas que puedan venir o no al país. Una de las cosas que también hay que decirlas, por supuesto, que el plan de gobierno que presentó el candidato en ese entonces, Lenín Moreno, abarcaba varias temáticas, entre ellas el plan Toda una Vida, cómo no reconocer posiciones que nosotros vemos que van en beneficio de los ciudadanos. Pero también lo que tenemos que decir es que, si bien es cierto, nosotros no podemos dejar de ver que en la oposición se llama a discutir, se llama a hablar sobre los actores políticos que participamos al interior del gobierno, pero dentro del diálogo ellos quieren imponer posiciones. Y eso le hemos pedido al presidente, que no puede aceptarse. ¿Qué trataste concretamente con el presidente? ¿Le dijiste esto que me estás contando a mí? Pero por supuesto, nosotros lo que creemos es que por supuesto el diálogo es fundamental. Creemos que hay líneas rojas, como él mismo lo ha dicho, que no deben ser cruzadas. Creemos que los derechos adquiridos hasta el momento deben ser respetados y que cada una de las partes que han podido obtener derechos nuevos deben ser respetados. Esos son puntos rojos que no pueden ser negociados y que no deben ser negociados, porque un diálogo no implica negociación. Un diálogo implica escuchar teorías de un lado, propuestas del otro, pero al fin y al cabo quien preside, quien toma la decisión será el presidente de la República y su gobierno. A partir de esto nosotros creemos que es fundamental también el que se escuche a las dos partes, que se vean qué es lo mejor que pueden haber. Por decir algo, voy a dar un ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con la eliminación de la tabla de consumo de droga que ha sido presentada por la señora de la derecha, Cynthia Viteri. Nosotros creemos que se pueden afinar varias cosas y que se pueden mantener ese tipo de propuestas que han venido siendo generadas desde el gobierno central. Entonces, son cosas que vamos a tener muchos problemas en llegar a un acuerdo, que a lo mejor no vamos a llegar nunca a un acuerdo, no estaríamos de acuerdo con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Nuestras posiciones ideológicas y nuestras posiciones personales nos permiten definir este tipo de temáticas, pero lo que sí podemos decir es que hemos expresado cada una de nuestras posiciones, y al expresar cada una de nuestras posiciones será quien tome la decisión el presidente de la República, después del análisis de las posiciones, de las diferentes necesidades que puede tener el país, de las diferentes propuestas que se puedan generar. Y cómo no decirlo, todos los actores son bienvenidos, Fernando, todos los actores políticos del país, pero siempre y cuando traigan propuestas y siempre y cuando depongan posiciones. Eso es algo importante. No es justo que se diga, que se hable de diálogo, que vayan con propuestas, que se diga que se lleva una propuesta que vaya en beneficio de las grandes mayorías del país, porque esa es su visión, y que por al lado se diga todos los actores que están en el actual gobierno son ineptos, son incapaces, muchas veces han robado. No, eso no puede ser. Esos ataques injustificados, sin pruebas, no pueden continuar, y no podemos, en un lado, en la presidencia de la República, seguir dialogando, invitando a la tranquilidad, invitando a tener la posibilidad de conversar, de emitir propuestas, y por el otro lado en la Asamblea Nacional viendo que todo el mundo trata de atacar a las personas que hemos participado de una u otra forma en el gobierno del presidente Rafael Correa y en el actual gobierno también, diciendo que todos las personas que están ahí han cometido actos de corrupción sin tener prueba alguna. Entonces el diálogo tiene que ser, sería. Por supuesto. Entonces eso es lo que decimos, el diálogo tiene que ser. Vamos a ver entonces la segunda pregunta de la ciudadanía para que sigamos viendo y entramando el diálogo. Saludos, mi nombre es María José Andrade. ¿Qué pasaría con la luna de miel de estos diálogos, con todos los sectores, si sus peticiones no pueden ser cumplidas por el presidente Moreno? Sigamos contigo, Patricio, porque se enlazaba mucho con lo último que estabas diciendo, la pregunta de esta ciudadana. ¿Qué te parece entonces? A ver, aquí en la pregunta hay dos cosas fundamentales. La primera es que estamos confundiendo diálogo con negociación. ¿Qué nos parece las respuestas que vaya a dar el presidente de la República? Todavía no sabemos, se tiene que procesar, Andrés lo ha dicho claramente, se están tomando todos los insumos presentados por las personas que han ido a los diálogos con el presidente, y a partir de esos insumos se generará una propuesta que vaya a ser presentada a la ciudadanía. Pero el diálogo no implica imposición, el diálogo implica escuchar a los actores, decir que los actores han propuesto, y que si la gran mayoría o el beneficio de la gran mayoría su propuesta no cala, no debe ser tomada en cuenta. No es que se está viviendo una luna de miel en los diálogos, se está haciendo un diálogo por la patria, se está escuchando todas las voces, se está viendo las opiniones diversas que pueden existir en el país, pero no se está ni comprometiendo espacios de poder, ni se está comprometiendo respuestas exclusivas a las peticiones. Eso es lo que nos ha dicho el compañero presidente en este caso.
Andrés, confundimos a veces diálogo con negociación. ¿Se pueden crear unas expectativas también a la oposición que después no sean correspondidas o que no sean de alguna forma cumplidas por el gobierno de Lenín Moreno y eso haga que se redoble el ataque contra el gobierno de la Revolución Ciudadana? Vamos midiendo, estamos haciendo una apuesta muy fuerte para toda la sociedad, aprender a dialogar. Eso quiere decir exponer los argumentos, poner los puntos de vista, llegar a algunos acuerdos. También habrán disensos, cosas en las que no estemos de acuerdo. Lo importante es escucharnos. Luego, ¿cómo procesamos eso? Si alguien no está de acuerdo con lo que yo propongo, no me pongo bravo. Escucho los argumentos y avanzo. Hay una persona que toma las decisiones, el presidente de la República democráticamente electo, y hay una visión de país que queremos construir. Está en el programa de gobierno que presentó el movimiento Alianza País con el binomio en ese entonces de Lenín Moreno y Jorge Glass. Y dentro de eso nos planteábamos 12 revoluciones para continuar en un proyecto político. Insisto, si generamos capacidades, ahora queremos que todas las aprovechen. Por eso podemos ampliar un diálogo y es una invitación a la sociedad para hacerlo de esa manera. Queremos construir un país entre todos y creo que está bastante claro eso. Los espacios de diálogo en sus diferentes niveles, aquellos que son con el presidente de la República, otros con ministros de Estados, otros que se irán realizando en todo el territorio a través del internet también, etcétera. Hay todos los mecanismos, ahora la sociedad tiene múltiples mecanismos para poder dialogar y conversar, son para recibir propuestas, no negociaciones. Si es que hay 5 propuestas, se aprobará, llegaremos a un acuerdo en 2, en 3, tal vez unas tendrán que pensarse para más adelante en el tiempo. Hay unas líneas rojas que ya claramente han estado establecidas, no retroceder en derechos. Queremos una patria para todos, queremos un país en el cual somos solidarios y en el cual podemos vivir bien todos a lo largo de todo el ciclo de vida. Ahí está el tema del plan Toda una Vida. Queremos garantizar la misión ternura, la primera infancia, el desarrollo integral durante los primeros 1000 días de vida. Eso requiere compromiso de todos. Y desembolso de dinero. Y desembolso de dinero. Queremos poner otro ejemplo, el plan Casa para Todos. Queremos garantizar que todos en el Ecuador tengan una vivienda digna. Eso implica construir 325.000 viviendas. Entonces, ¿dónde viene el diálogo? El diálogo viene porque los alcaldes, los municipios, tienen que garantizar la disponibilidad del suelo, los servicios básicos de agua potable, de alcantarillado, de recolección de basura. Pero ahí ya habría una negociación. Y ahí hay un diálogo, nuevamente, porque no estoy negociando. Si ceden una serie de recursos o lugares, como por ejemplo la alcaldía de Quito, que son lugares, predios que pertenecen al municipio, ahí entonces ya lo que se está haciendo es negociar con ellos. La diferencia, una cosa es, te doy esto a cambio de esto, negociar. Aquí estamos diciendo, tenemos un programa nacional. Algunos Esperamos territorios que sí, sin nada a cambio. Sí, porque ¿qué es lo que está en el fondo de todo esto? Garantizar el bienestar de todos los ecuatorianos, que todos tengamos una casa. Nadie puede negociar con eso. Ahí hay responsabilidades. Pero los municipios tienen que garantizar tener suelo, dar suelo, si es que él quiere apuntarse a algo que él explica a la ciudadanía. El presidente Lenín Moreno lo que invita es a decir, necesitamos suelo, necesitamos servicios básicos, eso es responsabilidad de los municipios. El gobierno central financiará con el Midubi a través de banca pública y la empresa privada tiene que construir. Entonces es un programa nacional, no es una negociación, es tenemos un gran objetivo nacional, que todos en el país tengan una vivienda digna. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A qué se compromete cada uno? Si es que alguien viene a decir, yo doy el suelo a cambio de que me den esta prebenda política, está equivocado. Eso es una negociación, y aquí no hay mesas de negociación, hay mesas de diálogo sobre los grandes objetivos del país. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos entonces a ver la tercera pregunta de la ciudadanía. Buenos días, mi nombre es Cori Castillo. Existen sectores divididos de la sociedad que exigen conforme sus intereses y no a favor de todos los ecuatorianos. Por ejemplo, los trabajadores, hay el FUT y el CUT. ¿A quiénes va a complacer? ¿A los trabajadores o a los gremios? Esta es una pregunta perfecta para alguien que pertenece al Partido Socialista. Yo creo que no se debe complacer. En la política no se complace, no se debe ser complaciente. En la política se toma decisiones. Y yo espero que el presidente de la República tome las decisiones en beneficio de todos los trabajadores,
no por parte de una división que vaya en uno de los sectores de la representatividad de los trabajadores, sino que sea en beneficio de todos los trabajadores. Se tiene que dialogar con todas las visiones. Beneficiar a los trabajadores va a querer decir que se le van a poner cortapisas a los empresarios, es decir, no, al contrario, el gobierno tiene que ser el actor que medie entre empresarios y trabajadores. No se puede satisfacer a los dos, ¿o sí se puede? Pero por supuesto que sí, Fernando, porque cuando las cosas están claras, cuando los derechos adquiridos son respetados, cuando los derechos fundamentales van más allá que las propuestas económicas o las propuestas de capital, por supuesto que se puede interactuar entre las dos cosas. Ese es un, algo que es un discurso en donde los empresarios quedan mal parados. No, los porque empresarios... desde la oposición se estuvo presionando muchísimo y también fueron parte de los programas de campaña la flexibilización laboral. Sin embargo, la flexibilización laboral obviamente va a perjudicar a los trabajadores. Fernando, una de las cosas que nosotros como partido ya nos hemos pronunciado es que no estamos de acuerdo con la propuesta que fue desde las cámaras de la producción llevada al Ministerio de Trabajo y en la cual ellos proponían un nombre medio extraño a una propuesta de flexibilización laboral, como tú bien lo has expresado. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque ya son derechos adquiridos lo que hemos venido peleando durante 10 años, que los trabajadores tengan una estabilidad, que puedan gozar de una dependencia directa por parte de las instituciones o de las entidades privadas a las que pertenecen, que no puedan ser vulnerados en sus derechos. Entonces, todo eso son adquiridos que ya tienen los trabajadores. No vamos a retroceder a decir que pueden emplearse por horas, utilizarse a la persona o a la mano de obra, dependiendo del interés del capital. No vamos a regresar a eso. Lo que sí creemos que es importante es que se dialogue con todos los sectores y el momento que se tome la decisión, como nos dijo Cori, el momento que se tome la decisión, vayan los dos gremios de los trabajadores, discutan, debatan, pero que ninguno de ellos imponga una posición, que ninguno de ellos pueda decir yo soy el representante auténtico. No solo una persona representa a todo un sector, varias personas, varios gremios representan al sector, un sector de los trabajadores que por supuesto debe ser escuchado, pero que vuelvo a insistir, Fernando, para nosotros es fundamental que estos diálogos lleven a la toma de decisiones que tenga el presidente de la República que vaya en beneficio de las grandes mayorías. Y las grandes mayorías siempre serán los trabajadores. Por eso. Porque el capital siempre será representado por la minoría y eso lo sabemos, Fernando. Pero por eso, la toma de decisiones vamos a ver que será hecha por el presidente de la República sopesando estas dos partes, sopesando el empresariado y sopesando también la participación de los trabajadores. Gracias, Patricia. De los candidatos de la carrera presidencial de las últimas elecciones, falta todavía uno de los actores importantes por acudir o aceptar el diálogo, Guillermo Lasso. ¿Ya ha dado alguna respuesta, Andrés, tú que estás en los mentideros de la política y en los pasillos del Palacio, o todavía no se ha dado ninguna respuesta por Guillermo Lasso? ¿Cuál crees que va a ser su reacción ahora mismo? No lo sé. El presidente ha tendido la mano a toda la ciudadanía, a todos los ciudadanos que pueden participar en los diferentes espacios de diálogo. Guillermo Lasso en su momento planteó sus propuestas en la campaña electoral, la ciudadanía mayoritariamente la rechazó. Entonces también sabemos que hay elementos, como bien se decía, podemos recibir propuestas. Quizás proponen una zona franca de salud, no lo vamos a hacer. Quizás proponen eliminar todos los impuestos, no lo vamos a hacer. Entonces, insisto, pero vamos a escuchar todas las propuestas y hay diferentes mecanismos para así hacerlo. Aquí es importante señalar algunas cosas en cuanto a los grandes objetivos nacionales nuevamente. El tema de la vivienda, la relación de los trabajadores con los empresarios, etc. Cuando desde el gobierno, el presidente Lenín Moreno plantea construir 325,000 viviendas, le está haciendo un favor a los empresarios. Me explico. Les está haciendo un favor porque los salarios que reciben los empresarios, evidentemente, no ha sido suficiente para que todos podamos tener una vivienda adecuada, ¿verdad? Entonces, estamos dando una vivienda, garantizando una vivienda adecuada a los trabajadores. ¿En qué se benefician los empresarios? Uno, en que van a tener trabajadores que estén tranquilos, que puedan llegar a casa y sentirse bien, que la familia esté bien, que los niños, las niñas estén bien, que vive en un ambiente adecuado también el trabajador. Y eso, pensando en los empresarios, tendrán trabajadores con mayor productividad, porque tendrán mejores condiciones de vida. Entonces, ahí hay parte también de estos elementos que se están trabajando. Nosotros tenemos una línea muy clara. Nosotros creemos que el fin último de la economía es el trabajo. Y creemos que los trabajadores somos sobre todo personas, seres humanos, no factores de producción a los que se puedes despedir y contratar, reducir los sueldos como si fuera una maquinaria. Pero el fin último de la economía es el trabajo. Y sobre ese principio conversamos. Hay que garantizar los derechos de los trabajadores, pero sí,
garantizar un buen ambiente para que haya más inversión, para que haya una legítima ganancia, para ser más productivos, para ser competitivos también en el exterior. De acuerdo, Andrés, pero ahora que has vuelto a topar el tema del trabajo, tengamos en cuenta que estamos en una situación de dificultad económica, donde el músculo que motorizaba todo el movimiento económico era el sector público. Ahora tenemos que incluir también al sector privado porque obviamente hay que buscar nuevos aliados para poder dinamizar la economía. Esto puede redundar también en perjuicio de los trabajadores porque cuando tú obviamente negocias o dialogas con los empresarios, ellos van a querer también imponer una hoja de ruta, y la hoja de ruta de los empresarios siempre pasa normalmente, no con los empresarios de Proponle Ecuador, que ahora mismo tenemos de ministro a Pablo Campana, pero normalmente imponen una agenda de la desregulación, imponen una agenda de la flexibilización y de los intereses que a ellos les conviene. ¿Hasta dónde se puede negociar, transar, dialogar con ellos? El diálogo sobre los objetivos nacionales. ¿Queremos defender la dolarización? Sí. ¿Queremos ser más competitivos y aumentar la productividad? También. ¿Queremos crecimiento económico? Sin duda. Queremos que esa riqueza se redistribuya adecuadamente y garantice justicia social también. ¿No va a haber ajuste entonces? No va a haber ajuste que perjudique a los más pobres. Perfecto. Ese es el compromiso del presidente Lenín Moreno. No va a haber ajustes que reduzcan los derechos de los trabajadores. Ese es el compromiso del presidente Lenín Moreno y de todo el proyecto político que hemos venido cambiando en estos últimos 10 años. ¿Cuál es la responsabilidad de los empresarios dentro de todo esto? En los últimos 10 años el Estado hizo grandes inversiones. Construimos carreteras generando vialidad, construimos y logística en general, construimos hidroeléctricas, ahora está garantizada la electricidad. Multipropósitos, tenemos agua para consumo humano, para riego, para industria, los multipropósitos también para el control de inundaciones y de riesgos, entonces hay más seguridad para la producción, tenemos una sociedad con mejor salud, con mejor educación, las becas, hemos generado un talento humano muy potente, hemos generado, pensando en los empresarios, grandes capacidades productivas, necesitamos que las use. No es que por la situación económica ahora se necesita hacer otras cosas, sino que gracias a lo construido en los últimos 10 años, ahora lo que hace falta ya no es más inversión del Estado. Ahora lo que hace falta es que los empresarios aprovechen todas esas capacidades que se han venido generando y construyendo. En el diálogo que se plantea, queremos eso, sí, queremos esa inversión, queremos que se genere empleo, sin duda desde la inversión privada, desde el gran empresario hasta la economía popular y solidaria, todos donde se genera el trabajo y el empleo, pero queremos una sociedad justa y queremos derechos para todos. De esto ya te has comprometido a hablar en los próximos días en cuanto se vaya a lanzar el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Entonces te veremos muy pronto por acá. Patricio, un mensaje final en relación al tema del diálogo. Bueno, antes quería complementar algo que ha dicho Andrés, que para mí es algo que tenemos que explicar a la ciudadanía, Fernando, que es el hecho de que, sin lugar a dudas, el Estado central, la decisión política sigue siendo el motor de la economía ecuatoriana. Hasta ahora no hemos podido ver que los empresarios, que siempre han dicho que son ellos el motor de la economía, que son ellos quienes generan la productividad en el país, no han podido demostrar que sean el motor que pueda llevarnos hacia un camino de productividad en el país. Sigue siendo el Estado quien con sus propuestas, quien con su válida discusión, debates, diálogos, sigue siendo quien propone a la economía un mejoramiento. Y eso lo vemos que lo que nos acaba de decir Andrés es importantísimo. El hecho de decir que si bien es cierto que quienes construirán las casas, que quienes construirán las viviendas, será la empresa privada, será el Estado quien les entregue el dinero, quien fortalezca esa posibilidad y seguirá siendo el Estado el motor principal de la economía del país. Por eso hay que tener mucha calma con las decisiones que se toman, hay que tener mucha calma con los debates y los diálogos que se tengan y sobre todo decir al pueblo ecuatoriano que este es el momento de dialogar porque esa es la propuesta, ese es el sello que quiere imponer el compañero Lenín Moreno en su gobierno. Está bien, pero el diálogo es con todos los sectores, de todos los sectores que vengan y que se escuche, pero que no se comprometan las cosas. Como se ha dicho, las líneas rojas no pueden ser comprometidas. Y eso le pedimos al presidente y estaremos vigilantes como compañeros, como partidos, para tratar de apuntalar y de ayudar para que su gobierno salga adelante. Muchísimas gracias a Patricio y a Andrés por haber estado hoy con nosotros, aclarando muchísimos puntos en relación al debate que sin duda tiene que conocer la opinión pública para que no caigamos en algunas ocasiones en algunas opiniones engañosas. Despedimos entonces a ambos invitados. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, CENPLADES.